Memorial Domingo Marcos Durán. A aquellos de vosotros que vengáis por primera vez, os habrá llamado la atención el monolito que hay cerca de la entrada de este templo, en el que figuran dos placas. Una circular, con símbolos que recogen las 6 voces y 18 mudanzas del canto gregoriano, y otra con un texto en el que se describe así la belleza del primer tono. Significa movimiento, con alegría y disposición. Este tono place y es conforme a los alegres y liberales, muy claro, de muy limpia conversación. Jamás dicen cosa a ninguno con que recibe enojo o daño. Apartan la cizaña y la discordia y ponen concordia y paz. El autor del gráfico y del texto es precisamente Domingo Marcos Durán, un escritor y musicólogo garrovillano al que desde el año 2010 la Asociación Cultural Alconétar, con la colaboración del párroco de esta iglesia, don Nicolás Rivero, y del Ayuntamiento, le dedica un homenaje en forma de conciertos de música antigua. Domingo Marcos Durán estudió teoría de la música en la Universidad de Salamanca y desde 1525 fue maestro de la capilla de la Catedral de Santiago de Compostela. En 1492 publicó con el título de Luz Vela el primer tratado de música escrito en castellano, al que siguieron otros 2 tratados, Comento sobre Luz Vela y Súmula de canto de órgano, contrapunto y composición vocal y especulativa. Vocal práctica y especulativa. En el concierto que hoy celebramos en su honor interviene el grupo Tánger Fantasía, especializado en música antigua con instrumentos de la época. Al clavecín estará una vez más Miguel del Barco Díaz, ese músico excepcional al que tanto deben estos memoriales y que todos consideramos ya como parte esencial de los mismos. Al contrabajo estará Elías Martín. También ha sido participante en acontecimientos musicales de Garrovillas y experto en técnico de sonido, como puso de manifiesto en la grabación en el órgano de Santa María de obras de Correa de Arauso, a cargo del organista italiano Francesco Sera. Al violín barroco estará Inma Escribá y a la guitarra y bandurria barrocas Carlos Bernal. En el programa de mano que se les ha entregado a la entrada figura también un breve currículo de estos músicos. Ahora les dejo con Miguel del Barco, que nos hará una introducción al concierto. Que lo disfruten y gracias. Buenas tardes. Bueno, decir que como siempre es un placer venir a este que ya considero mi pueblo. Y como siempre voy a ir explicando, tal y como me han pedido, obra por obra lo que vamos a interpretar, ya que es un repertorio que abarca, se podría decir que 2 épocas, que muy cercanas pero con ciertas diferencias. Y luego también comentar un poco los instrumentos que vamos a utilizar, que es eso de los instrumentos originales. La música que van a escuchar es básicamente la música que podríamos llamar de cámara, que se escuchaba en los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente, o al menos hoy en día, hay una corriente que considera la música de cámara solo a partir del clasicismo, de la época de Mozart. Eso es totalmente falso y erróneo. Ya desde el siglo XIV y XV se puede considerar música de cámara cualquier música interpretada dentro de una habitación o un recinto pequeño. De hecho, en el siglo XVII este estilo se llamaba stilus cubicularis, es decir, estilo de cubículum, en latín, de habitación, de cámara. La mayoría de los compositores que vamos a interpretar son italianos, o bien influidos por los italianos, en el caso de Fischer, que es un compositor alemán, pero que también recibió una gran influencia italiana. Italia, a partir del siglo XVII, se convierte en el centro neurálgico de la música europea. De ahí emanan las grandes corrientes musicales que van a inundar toda Europa y también va a ser el punto de encuentro de músicos de otras nacionalidades, sobre todo alemanes, que van a ir a conocer a los grandes maestros italianos, estudiar con ellos. Casos, por ejemplo, que podríamos citar los alumnos de Frescobaldi, uno de los compositores que vamos a interpretar, que posiblemente sea el más importante compositor de la primera mitad del siglo XVII, junto con Claudio Monteverdi. Tuvo 2 alumnos alemanes que exportaron su estilo tanto a Alemania como a Francia. El caso de Froberger y Johann Caspar Koenig, ambos residentes en Viena y trabajando para la corte imperial.
el caso, por ejemplo, de un compositor de sobra conocido como fue Georg Friedrich Händel. Händel estudió en Italia durante bastantes años y su música prácticamente es un 80% italiana, a pesar de su origen alemán. En Italia, como digo, es prácticamente la referencia de toda Europa, salvo para los franceses, puesto que Luis XIV se negó rotundamente a que las influencias extranjeras y sobre todo las italianas entraran en Francia. Es el único país, digamos, que se aísla un poco de estas influencias italianas. La primera pieza que vamos a interpretar es una chacona. La chacona, aunque tenga un origen profano, de hecho es una danza de origen español, importada por los esclavos africanos que se trajeron aquí, en principio comprados a los portugueses y luego posteriormente traídos por los propios españoles. Es una danza que se convirtió en una pieza absolutamente cortesana y de gran nobleza en Francia, pero que en el resto de Europa servía fundamentalmente para o bien iniciar o bien concluir una gran sesión de música. Es una obra del compositor italiano Antonio Bertalis, un representante claro de esta corriente del primer barroco de la primera mitad del siglo XVII, del cual se dice que la música posiblemente haya tenido la mayor libertad de toda su historia. El barroco frente al Renacimiento, que es una época de sometimiento a las reglas, al contrapunto estricto, a lo que se llama un estilo internacional, da paso a una época en la que los instrumentos se independizan de las voces, empiezan a encontrar un lenguaje propio, como vamos a demostrar aquí, y además de eso se dice que es la liberación de la disonancia. La disonancia, en contraposición a la consonancia, se convierte en uno de los pilares fundamentales de la expresión musical y sobre todo de la mano de los compositores italianos. Vamos a comenzar con esta chacona de Antonio Bertali, como digo, y iré comentando las siguientes piezas. Gracias.
Europa, es que los italianos son los primeros en adoptar la familia del violín. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la familia del violín, lógicamente, es la compuesta por el violín, la actual viola y el violonchelo. El contrabajo, que mucha gente cree que pertenece al violín, no pertenece a esa familia, pertenece a la familia de las violas da gamba y de hecho la forma es totalmente distinta. Mientras que el violín es, por decirlo así, de hombros rectos, el contrabajo es de hombros caídos, a la manera de las antiguas violas da gamba. Este instrumento, la viola da gamba, o el llamado violón aquí en España, era el instrumento de cuerda por excelencia del Renacimiento, ya que su timbre empastaba perfectamente con la voz humana y se utilizaba para doblar a las voces en los coros. Mientras que el violín, en parte por su forma y en parte también por la técnica de coger el arco con la palma hacia abajo, la palma de la mano hacia abajo, hace que se le pueda extraer un timbre mucho más diferenciado de la voz humana. Podrán comprobar cómo en el contrabajo el arco se coge a la manera de las antiguas violas, con la palma hacia arriba. Esto le produce un sonido mucho más dulce que el producido con la palma hacia abajo, que se consigue mucha más presión de la mano y del brazo. Es por ello por lo que en la primera parte del barroco, en la primera parte del siglo XVII, surgen en Italia tantas escuelas y tan buenas del violín, y de hecho son los grandes maestros del violín a lo largo de todo el siglo XVII. Luego ya en la segunda mitad empezarán a irrumpir los alemanes, pero en la primera parte son los italianos los que dominan el arte del violín. Tal es el caso del compositor del que vamos a interpretar ahora una obra, una sonata. Es uno de los primeros compositores en acuñar este término de sonata, de obra para ser tocada, del italiano suonare, que es el verbo que emplean para tocar con un instrumento, a diferencia de cantare, de donde vendría cantata. Y Darío Castello, se sabe muy poco de su vida, pero por la obra que ha dejado se sabe que era un virtuoso en el violín. Una de las características de la escuela italiana, que podrán comprobar ahora, es que se basaban su virtuosismo en el movimiento rápido de los dedos por el mástil y las notas rápidas. La escuela alemana, por el contrario, buscó una forma de tocar más semejante a un instrumento polifónico como el clave o la guitarra, quiere decir tocar a varias voces con el violín. Eso, por ejemplo, fue la gran aportación de músicos, de violinistas alemanes como Bieber o Schmelzer. Vamos a interpretar, en este caso solo con el clave y el violín, vamos a ir cambiando un poco la tímbrica de la agrupación para que vean también las posibilidades que tenían los diferentes instrumentos y que realmente se empleaban así, ya que en esta época la importancia fundamental de la música radicaba en la variedad tímbrica, no como hoy en día en la potencia sonora de una orquesta sinfónica en la cual cada sección o cada familia prácticamente funciona como un solo grupo de instrumentos, sean violines, violonchelos, etc. En cambio, en el barroco se buscaba la mayor variedad posible de instrumentos a la hora de tocar.
está considerado realmente uno de los grandes músicos de principios del barroco en toda Europa, junto con el también italiano Claudio Monteverdi. Girolamo Frescobaldi fue organista en San Pedro del Vaticano prácticamente durante toda su vida, salvo un periodo de tiempo que estuvo al servicio del cardenal Barberini, y su obra, aunque se considera la más importante, lógicamente la destinada a los instrumentos de tecla, que eran los suyos propios, fue un compositor que abarcó todos los géneros, desde el género vocal al género también instrumental, como este ejemplo que hemos traído aquí, esta canzona detta la Bernardinia. Este tipo de títulos solía aludir a la dedicatoria a una persona en particular. La canzona es un género que proviene de la Edad Media, en este caso de Francia, de la antigua chanson francesa, pero que en la Italia del siglo XVII se convirtió también en un género litúrgico, puesto que se interpretaban durante las misas, bien solo con el órgano o bien con instrumentos como se van a interpretar aquí. Era un género que tenía sus dos vertientes, tanto profano como religioso. Frescobaldi fue alumno de uno de los más grandes y, por desgracia, menos conocidos madrigalistas o compositores vocales del siglo XVI, Luzzasco Luzzaschi, autor de uno de los mejores ciclos de madrigales posiblemente que se conozcan, y del cual aprendió sobre todo la técnica de la composición de la música vocal. No hay que olvidar que, a pesar de que la Italia del siglo XVII aboga por un lenguaje propio de los instrumentos separado de las voces, todavía la voz sigue teniendo una presencia enorme y los instrumentos continuamente imitan las mismas inflexiones, los mismos adornos que hacían los cantantes. Hay un texto muy significativo al respecto de un teórico intérprete teórico y constructor de instrumentos, concretamente de flautas dulces, de flautas de pico, italiano de finales del siglo XVI, Silvestro Ganassi, cuyo tratado, titulado La Fontegana, comienza diciendo: todo instrumento es imperfecto y por lo tanto debe siempre aprender e imitar a la voz.
especialmente para tecla, también una chacona. En este caso, del único compositor no italiano que vamos a interpretar en el programa, si no contamos con la última pieza del programa, que se trata de una recopilación anónima de obras españolas, de los famosos canarios españoles. No obstante, este compositor alemán Fischer también tiene una gran influencia italiana.
este concierto que van a escuchar fue escrito originalmente para mandolina y orquesta de cuerda. Antonio Vivaldi es muy conocido hoy en día, sobre todo por sus conciertos para violín, aparte de las famosas 4 estaciones pertenecientes precisamente a un ciclo de conciertos, de concerti grossi o concerto grosso, como llamaban los italianos, que se llamaba l'estro armónico, el ciclo de conciertos al que pertenece las 4 estaciones. No obstante, Antonio Vivaldi fue mucho más famoso en su época por sus óperas. A pesar de su condición de sacerdote, fue un consumado compositor de ópera y además estrenando constantemente óperas en Venecia y en otras ciudades europeas. El concierto que van a escuchar se basa prácticamente en los conciertos escritos para violín, solo que en este caso utiliza la mandolina como instrumento popular introducido en la música clásica en Italia, y en este caso lo vamos a interpretar con la bandurria, que es un timbre prácticamente igual. No vamos a escucharlo en la versión original, que sería para orquesta de cuerda, pero en estas épocas se adaptaba todo tipo de música a la agrupación con la que se contaba en el momento. Quiere decir que si se contaba con 4 instrumentos, como es este caso, pues la música, la obra, se adaptaba sin ningún tipo de problema. En este caso, el clave puede suplir algunas de las voces de la cuerda, hay un violín y hay un contrabajo para hacer en la parte ya de la línea de grave. Era, como digo, una cosa muy frecuente adaptar o transcribir piezas escritas para un tipo de agrupación y adaptarlas a otra o incluso a un solo instrumento, como el caso de Juan Sebastián Bach, que transcribió para órgano 3 conciertos para orquesta de Antonio Vivaldi.
Es una de las obras más importantes que se han escrito en el siglo XVII para violín. Pertenece a la colección de sonatas para violín y bajo continuo Opus 5 de Arcangelo Corelli. Una colección que se basa en 12 obras, 6 de ellas sonatas da chiesa, sonatas de iglesia, y otras 6 sonatas de cámara, y concluyen con esta gran folía que, como su nombre indica, es una serie de variaciones sobre el famoso tema o bajo de la Folía de España, una melodía del siglo XV aproximadamente, que aunque parece que su origen estuvo en Portugal, se popularizó sobre todo aquí en España. Una melodía y un bajo que se han estado utilizando en la música ininterrumpidamente hasta nuestros días. Todos los grandes compositores han realizado variaciones sobre estas folías. Decir brevemente sobre Corelli, que es posiblemente uno de los más grandes compositores de toda la historia y que realmente es el que marca la línea divisoria entre lo que llamamos primer barroco, estas obras que hemos escuchado de Castello o Frescobaldi, y el segundo barroco con esta pieza que acabamos de escuchar de Antonio Vivaldi. Como decíamos, es Corelli la línea divisoria entre esas dos etapas de la música.
a tocar esta recopilación de canarios del siglo XVII. Los canarios son una danza parecida a las gigas, una danza rápida, muy viva, que fue muy popular aquí en España, aunque también conocemos ejemplos en Francia, incluso en la ópera de Jean-Baptiste Lully. Se trata de piezas anónimas, en este caso, en los cuales se va a mezclar, por un lado, las melodías originales que hemos recopilado, pero por otro lado también las improvisaciones